Ok, paz a vosotros. Feliz y bendecido miércoles 7 de abril del 2021. Otra vez aquí con el propósito de compartir con ustedes la palabra de Dios, dando la bienvenida a aquellos que ya se comienzan a conectar, esperando que pues sea de bendición para todos. En esta tarde tenemos obviamente, como todos los miércoles, una predicación, ¿verdad? Hoy oficialmente es a las 7. Ya ven que a veces por causa de tiempo ahí les aviso si es más tardecito, 7:30 máximo, más tardar, pero hoy empezamos bien, gracias a Dios, a las 7 de la tarde, tiempo de Illinois. Son las 8 horas de Michigan, donde nos acompaña nuestra hermanita María Mendoza, y se pasa a vosotros, a vos pase, hermanita. Dios te bendiga y bienvenida. Como siempre, una de las primeras que te conectas, que bueno, ya ves que teníamos la rutina de estar los miércoles, o sea, serían el sábado, ¿verdad? El viernes en la noche, que da inicio la parte oscura del día de reposo, y luego el sábado tendríamos la escuela en la mañana y también una predicación en la tarde, y luego los miércoles otra reflexión. Así que en esta ocasión, hasta hoy, vamos a transmitir el miércoles. El viernes ya no les voy a poder transmitir porque ya me voy a comenzar a congregar, si el Eterno Dios lo permite, aquí en mi congregación original, de donde salí para ir a acompañar a mis hermanos de Waukegan por un tiempo que me habían asignado por 2 años. De hecho, duré más por la pandemia y situaciones, ¿verdad? Ahora ya los viernes no tendremos predicación porque me voy a congregar con los hermanos. Y el sábado, pues obviamente, la escuela, tal vez yo les voy a ir informando y tal vez se las transmita de aquí, pero no así la predicación de la tarde. Pero la escuela tal vez tenga la oportunidad de transmitírsela de aquí todos los sábados, porque la congregación en Edison, que es donde un servidor se congregaba y lo que me da mucho gusto regresar otra vez, ellos tienen la escuela en la mañana a través de virtualmente también. Entonces yo creo que para los que están acostumbrados a alimentarse del pan espiritual el sábado en la mañana, mientras la congregación no se congregue todo el día, pues voy a tener la oportunidad de compartirles la escuela desde aquí, para así no cortarles la leche espiritual, ¿verdad? El pan espiritual, así de repente sobre todo aquellos que no están acostumbrados a visitar otras congregaciones, ya que hermanos como mi hermana María Mendoza, yo sé que para cuando ya llega conmigo ya desayunó y almorzó, y ya conmigo se está como su tercer platillo, ¿verdad? Lo cual es muy bien, porque ya sería también muy informada y tiene que aportar. Entonces, por lo pronto, los viernes no vamos a tener predicaciones, por la razón mencionada anteriormente. Así que pero los miércoles, claro que si el Eterno Dios lo permite, vamos a seguir, y tal vez a ver si asignamos otro día entre semana para transmitirles en lugar del viernes, pero ya veremos qué Dios pone, ¿eh? Así que por lo pronto tendremos hoy es los miércoles, y el viernes no tendremos. El sábado en la mañana les voy a compartir la escuela, si el Eterno Dios lo permite, y por ahí les informo, ¿ok? Les voy informando si vamos a seguir transmitiendo la escuela. Mientras no se congregue todo el día los hermanos en Edison, pues no voy a poder transmitirle la escuela, porque como lo he mencionado anteriormente. Así que nos da gusto tener a nuestro hermano Neri Cortés, nos acompaña también, le damos la bienvenida, y a aquellos que se están sumando por ahí a nuestra transmisión, ¿verdad? Muy bien, vamos a tener una reflexión en esta tarde en el capítulo, pues nuestro título es la tercera llamada, o la tercera llamada, ¿verdad? La tercera llamada. Entonces vamos a ver de qué se trata nuestra tercera llamada. Y pues vamos a ver, esto se va a tratar, en este caso, enfocados en lo que es el apóstol Pedro, pues oficialmente al grupo de discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Porque incluye a todos, pero sobre todo nos vamos a enfocar en Pedro, en su primera llamada. Ya miramos en el capítulo de Juan, en el capítulo 1,
Juan capítulo 1, miramos parte de eso, la lectura de la escuela pasada, ¿verdad? En el sábado. Miramos el llamado de Jesucristo a Pedro, aquel que se llamaba Simón, hijo de Jonás, dice, ¿verdad? Entonces, de Jesucristo pues, le hizo el llamado y le dijo, ya no te llamarás más Simón, sino te llamarás Cefas o Pedro, ¿verdad? Que quiere decir roca o peña. Entonces, ese fue el primer llamado que Jesucristo hizo a Pedro. Y pues su segundo llamado, en esta ocasión lo llamó para rescatarlo de la muerte segunda, para que fuera salvo, y también con el propósito de que formara parte del ministerio de la infraestructura de evangelización, ¿verdad? Entonces el segundo llamado ya es para decirle para darle la gran comisión de ir a ser discípulos. Y el tercer llamado pues ya sería una estiradita de orejitas, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver hoy en nuestra plática más o menos, después que Cristo murió y luego aquellos discípulos, ya habiéndoles encomendado el Jesucristo de que tenían que ir habiéndoles encomendado la gran comisión, vaya, ellos estaban muy tranquilos diciendo, voy a regresar a la pesca, y se olvidaron aparentemente de la gran comisión que Jesucristo les había enviado. Así que eso es lo que quiero tratar en esta tarde. Es breve, digo siempre que es breve mi tema, pero siempre me llevo 1 hora o más, ¿verdad? Así que es lo que quiero tratar, y quiero para hacer referencia al capítulo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, y quiero ver los versículos tendríamos aquí, para contar la historia más o menos de qué se trata. No vamos a tener más que 3 lecturas, son las que tengo asignadas, no son muy largas, esta va a ser la más larga, y más las que vengan a mi mente durante nuestro tema, ¿verdad? O de memoria. Así que dice así el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 35, dice: y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, ¿verdad? Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron los 2 discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que declaró que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Le dijeron: venid, les dijo, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y quedaron con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los 2 que habían oído a Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hermano, dice, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Yeshua, a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Miren, entonces aquí ya vemos que reconoció que era Simón, dijo: ya no será tu nombre Simón, sino que será ahora Cefas o Pedro, que quiere decir piedra. Y ya miramos en la lección anterior y en los estudios anteriores que cuando hay un cambio de nombre, también hay un cambio de profesión. Es el enfoque principal del primer llamado que Jesucristo hace entre tantos. Aquí ya vemos a los demás discípulos, pero al apóstol Pedro, y le cambió su nombre. Le cambió su nombre de Simón a Cefas, o a Pedro, que significa piedra. Entonces aquí ya vemos el llamado, y le invitó a hacer un cambio de profesión, precisamente, y lo miramos la semana pasada. Miramos ese cambio de profesión ¿en dónde lo miramos? En el capítulo, déjenme ver, creo que fue en el capítulo
de Lucas capítulo 5. Vamos a ver el propósito ahí. Lucas capítulo 5, el verso 10. Ya miramos la historia que se agolpó la gente, ¿verdad? Ahí donde estaba en esta segunda historia que miramos el sábado. Se agolpó la gente ahí donde estaba Yeshua, el Mesías. Y dice que se retiraron un poquito. Ya después le dijo, después del sermón, le dijo a Pedro que se ahondara más a la mar y que sacaron muchísimos peces y se alarmaron todo y hasta se asustaron. Y Pedro ahí le dijo, Señor, apártate de mí. Ya miramos esa historia muy interesante y confesó que era pecador. Bien, entonces aquí en el verso 10 dice... y así mismo a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. ¿Ok? Entonces, junto con el cambio de nombre va también el cambio de profesión, el cual ya no se iba a dedicar a pescar peces literalmente, sino que esa profesión, pero no lo estaba llamando en un terreno en el que Pedro era experto, que conocía y que era rudo trabajador en ello. No le tenían miedo de enfrentarse a las olas del mar, a las tempestades. Ya miramos que eran unas personas decididas a luchar contra las olas, contra la naturaleza. Entonces lo llamó a algo que él estaba relacionado con lo que él estaba relacionado, con el apóstol y a los demás pescadores. A eso lo llamó y les dijo, ahora, y a todos les dice ya después, ahora ya no serán pescadores de peces literalmente, sino ahora serán pescadores de hombres. Así que interesante. Bien, entonces tenemos ya esa definición. Y nuestro segundo llamado, el segundo llamado sería en Mateo capítulo 28. Ese sería el segundo llamado. ¿Ahora para qué? ¿Ahora para qué? Muy bien. Mateo capítulo 28. Entonces estamos viendo, entre la primera parte fue llamado para ser rescatado para la muerte segunda, e invitado a trabajar en la obra, claro. Y aquí obviamente le estaba preparando el terreno, le había instruido por 3 años y medio hasta este punto que vamos a leer ahorita. Ok, te voy a rescatar de la muerte segunda para que formes parte de mi ministerio. O sea, junto con el llamado viene también la comisión automáticamente. Pero primero viene el discipulado, obviamente antes de la comisión, porque se tiene que preparar. Entonces, en el capítulo 28 de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice así. El verso 18, 28, 18 dice. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y doctrinar a los gentiles, dándole la inmersión en mi nombre, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, dice, dándole la inmersión o bautizándolos en mi nombre. Esa es la versión original. ¿Ok? No quiero leer la parte trinitaria, pero es la versión original, dice, y hacer discípulos y dándole la inmersión en mi nombre, en el nombre de Jesús, de Yeshua, que es el nombre de él. En ese nombre deberían de ser bautizados. Aquí tenemos entonces la gran comisión, y dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de la gran comisión va una gran protección del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tenemos ya el segundo llamado. Primero fue para rescatarlos y prepararlos, y el segundo llamado, llamarlos y el impulso de ir a ser discípulos, a trabajar. En el capítulo 21 de Juan, vamos a ir ahí. 21 de Juan. Vamos a ir al 21 de Juan y tenemos ahí versos 15 al 18. Aquí ya es la tercera llamada después de haber resucitado, de hecho. Y dice así, capítulo 21 de Juan, versos 15 en adelante, dice.
Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesucristo, apacienta mis corderos. ¿Ok? Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondiéndole, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele Jesucristo, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. La primera vez le dice, apacienta mis corderos. Y a la segunda y la tercera, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, mi tema al tercer llamado es precisamente de estos versículos que acabo de leer. Aunque ya los juntamos con el llamado a ser rescatado, el llamado a discipulado y la gran comisión, y aquí al llamado a algo que aparentemente se les había olvidado ya a todos. Porque hasta este punto, Jesucristo ya había resucitado. Y ya era la tercera vez que se les aparecía. Ya miramos las primeras veces que se les apareció, cuando iban a Emaús y cuando andaban ahí escondiéndose porque tenían miedo a los romanos. Se les apareció. Esta es la tercera vez que se les aparece. Jesucristo, vamos a ir ya más de memoria. Jesucristo había estado con ellos, hizo el llamado, como ya lo miramos en los capítulos, lo conocieron, por la profecía ya lo conocían, pero literalmente, de una manera visual, de una manera literal, lo conocieron, fueron instruidos por él, vieron grandes milagros que hacía, pues yo creo que todos los días en su presencia, porque hacía muchísimos milagros, que aquí al concluir este capítulo 21 dice que si todas las cosas que Yeshua hizo se escribieran en el libro, dice que no cabría ni en toda la tierra. Es algo que no es exageración, ¿verdad? Por decirlo así, cuando dice uno, no, hombre, ni en todo el mundo o algo, ¿verdad? Pero sí son grandes y muchísimas las cosas que dice la misma escritura, que si se escribiera todo lo que Yeshua, lo que Jesucristo hizo, no cabrían en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo aquella responsabilidad que deberían de haber tenido ellos, que al Jesucristo haber muerto, inclusive antes de resucitar, pues aunque se les había dicho que esperaran, ¿verdad? Que esperaran hasta que, pero eso se los dijo cuando él resucitó, que se los encontró ahí, pero ellos deberían de ya haber entendido que si ya no estaba el maestro, creyeran o no que iba a resucitar, su enfoque debería de haber empezado a hacer planes. Ok, ya no está el maestro, dijo que resucitaría, pero no sabemos, y si no creía, pues deberían de haber empezado a organizarse precisamente para ir a la gran comisión, organizarse y ir a predicar. Pero no, todo lo contrario, sino que unos regresaron otra vez a preparar sus redes, sus barcos, y Pedro dice en el capítulo 21, si podemos leer lo que es... Pues la lectura está del verso 1 al 19, y pues vale la pena darle una pasada. Dice, y después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Canaán de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Dícele Simón, a pescar voy. ¿Ok? Ahí va, a pescar voy. Dícele, vamos nosotros también contigo. O sea, los demás digo, ok. Fueron y subieron a una barca, y aquella noche no pescaron nada.
Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no lo entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos, ¿tienes algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, este es Juan: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, se puso la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Esto es interesante, ¿ok? Reconocer estas palabras. Y se echó a la mar. Bien. Todos los otros discípulos vinieron con el barco, ok, y los otros discípulos vinieron con el barco porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, dice, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Díceles Jesús: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tanto la red no se rompió. Recuerden que la primera vez dice que los barcos se hundían y la red casi se rompía. Ahora dice que la red no se rompió. Dícele Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Dice: viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo el pez. ¿Recuerdan que estaba un pez en unas brasas? Y un pan que estaba al lado. ¿De esto se refiere? ¿De quién era? Pues Jesucristo dice que vino y les dio pan y del pez que estaban allí para que comiesen, y les da. Asimismo del pez, viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. Como les mencioné anteriormente, que esa era la tercera vez que Él se manifestaba a ellos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor. Bueno, ya la leímos esta parte anteriormente, donde las 3 veces dijo: sí, Señor, sabes que te amo. Y al último, en la tercera vez, como que se molestó: sí, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué el Mesías le está recalcando al apóstol Pedro? Porque aparentemente, hasta este punto que estamos tratando ahorita, precisamente, hasta este punto ya se había manifestado Jesucristo. Todavía no ascendía al cielo, y hasta este punto les está recordando, habiéndoles dicho que el día del Pentecostés se fueran a Jerusalén y que no se fueran de ahí, que permanecieran hasta que descendiera la promesa que había anunciado aún Joel capítulo 2 del Espíritu Santo, para que fueran investidos, llenos del Espíritu Santo y impulsados. Entonces, si vemos aquí en cierta manera como un recordatorio, de una manera pues muy amable de parte de Jesucristo, de decirle: no te olvides de la gran comisión que ya les hice anteriormente. Este es el propósito principal. Ya les dije que no que ya se quitaran de su profesión de pescar, sino que el objetivo principal ahora era pescadores, que pescaran peces, que pescaran hombres. O sea, la evangelización. Es por eso que aquí le está recordando 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Recalcó 3 veces, es por eso que nuestro tema es el tercer llamado, porque estas cosas también
tiene que ver mucho con nosotros. Que muchos de nosotros no hemos entendido que tras el primer llamado para salvarnos y para rescatarnos de la muerte segunda, viene también la gran comisión de ser colaboradores de Cristo en la evangelización. Porque muchos de nosotros estamos en las congregaciones por años, desde muchos años, y no nos ha amanecido en este aspecto. Jesucristo también nos está diciendo, ¿me amas? Y ya hemos hablado que la gran comisión está comisionado hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, todo el mundo está comisionado a ir a ser discípulos. Estamos ya llamados para que nos rescate de la muerte segunda, pero luego somos precisamente, y va intrínseca lo que es la invitación para que Dios nos utilice para traer más almas perdidas a los pies de Cristo. Esa es la realidad. Entonces, así como a Pedro le dice, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Recuerda que yo te amé y lo que hice por ti, y es lo que dice nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros también. Que no se nos olvide que esa bendición que hemos y ese privilegio que hemos recibido de ser llamados para salvarnos de la muerte segunda, lleva intrínseca lo que es la gran comisión de que esa bendición y ese privilegio que tuvimos no nos quedemos egoístamente con él, sino que nosotros también lo compartamos con aquellos que necesitan la salvación, que también necesitan esa bendición que fue derramada sobre nosotros y que están esperando que esa mano fuerte de que somos nosotros ahora, la mano de Cristo, en la cual la voz, la boca de Cristo, de Dios, lo cual Él está utilizando como infraestructura para su ministerio. Y voy a hacer corta la predicación, quiero ir a mi última lectura en Segunda de Corintios. Los trimestres pasados, pues hablamos mucho de esto, todos los 4 trimestres, que fue un año completito, o un poco, 3, 6, 9, 12, sí, un año. Hablamos de esto y es interesante cómo el primer llamado es para rescatarnos de la muerte segunda. Vuelvo a hacer énfasis en eso porque es importante. Y luego tenemos aquí el segundo llamado, así como instruyó a sus discípulos, los hizo cambiar de profesión. Al cambiarles el nombre a algunos, a nosotros también nos cambia el nombre cuando nos llama a ser una nueva criatura. Aunque sigue siendo literalmente el nombre, pero nos llama a ser una nueva criatura. Y hacer una nueva criatura también nos hace la invitación, va intrínsecamente la invitación de cambiar de oficio. Antes, ¿qué hacíamos en la carne? Toda clase de pecados y de inmundicia. Al cambio de nombre a una nueva criatura, a cambiar de oficio. Los instrumentos o nuestros miembros que utilizamos para la inmundicia, dice que ahora los utilicemos para la justicia. ¿Sí me explico? Es ahí donde viene nuestro cambio de nombre para una nueva profesión. Ahora dice que los utilicemos precisamente como colaboradores de Cristo en el ministerio, como colaboradores de Dios y de Cristo en el ministerio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5, 17 en adelante. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el viejo nombre, el viejo hombre. He aquí todas son esas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? A nosotros, como ministros de la reconciliación, sacerdotes de reconciliación, ya lo hemos estudiado en los temas anteriores. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así nosotros, capítulo 6, y así nosotros, como ayudadores juntamente con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído,
y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y este mensaje es el mensaje precisamente que Dios ha puesto en nuestras manos, habiendo ya sido unas personas reconciliadas con Dios a través de Jesucristo, liberados de la muerte segunda, nuevas criaturas, para que esto ahora ser utilizados, como dice, ahora somos colaboradores de Él, como si Dios rogase a través de nosotros a las personas, decirle, hey, en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra gran comisión, como a lo mismo que le dice el apóstol Pablo, y si el apóstol Pedro, que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, y si nosotros amamos a Jesucristo y hemos entendido el verdadero motivo por el cual Él fue enviado, dar su vida por nosotros, entonces, si lo amamos a Él, ya sabemos también nuestra responsabilidad, ir y hacer discípulos y darle la invención en su nombre. Hablarle del Evangelio, hablarle de los pasos de reconciliación entre Dios y los hombres y impulsar a las personas, animarlas a que tomen ese de sus pasos. Para eso Dios nos ha preparado, para eso Dios nos ha llamado, nos ha preparado, nos ha discipulado, para utilizarnos como infraestructura para que le hablamos a las personas. Y recuerden, el propósito de Dios no es salvar muchas almas en estos tiempos, porque dice que un remanente vendría. Todos los que Dios está considerando ser útiles como infraestructura, ha llamado, porque no llama a todos, y nosotros somos testigos. Pero sí, el propósito de Dios es que nosotros hablemos hasta por los codos de su palabra, aunque la gente no venga. Si no vienen, es porque Dios tampoco les da el entendimiento para que vengan. Pero un propósito Dios tiene, de que esas personas oigan. Porque al final va a ser una gran cosecha cuando Cristo regrese. Y todas esas personas que escucharon el Evangelio, aunque en otros tiempos habíamos pensado que no tendrían salvación, pues Dios es el que tiene sus planes. Por eso dice, ustedes hablen, hay de nosotros si no hablamos. Pero Él dice, ustedes prediquen. Y no dice, si no hay discípulos allá, olvídense, déjenlos ahí, aunque sí dice que si la gente no quiere escuchar, dice, pues sacude tus sandalias y vete a otro lugar, sacude el polvo ahí, porque eso también tendrán su recompensa. No para vida eterna, tal vez, o no, pero sí, nuestro trabajo de hacer lo que teníamos que hacer ya lo hicimos. ¿Sí me explico? Entonces, ya determinará si Dios les va a dar otra oportunidad. Eso que ya hicimos con ellos va a venir a su mente y va a decir, wow, era cierto. Y puede ser que se arrepientan y Dios les va a dar la oportunidad. No somos nosotros los que vamos a juzgar. Entonces, entre más uno aprende de la Escritura, más aprendemos como yo estaba acostumbrado en otros tiempos también. Decir, no, pues lo que he hecho y ya está aquí. Y pues lo dice la palabra, pero a veces no la entendemos como es. Tal vez Dios en otros tiempos, cuando venga la resurrección, Él les va a dar la oportunidad. Él es el soberano, no nosotros. Nuestro trabajo es hablar la verdad, la palabra, hablar, apacienta mis ovejas, darles de comer. Si no quieren comer, anímalas a que coman. Y sobre todo cuando ya son ovejas, sobre todo. Pero entonces ese es nuestro trabajo. Como igual que las preguntas que le hizo a Pedro. Apacienta mis ovejas, no las dejes, no vuelvas a tu vieja profesión. Es por eso que estamos viendo aquí, lo puso en los terrenos que él conocía para que se enfocase en su el enfoque principal fuese la nueva profesión. Claro que todos trabajamos y de lo que sustentábamos antes, de lo que nos sustentábamos, seguimos en los mismos trabajos, pero bajo una nueva profesión en nuestra vida espiritual y nuestra manera de hacer las cosas. Porque de algo nos tenemos que sustentar. No quiere decir que los discípulos ya no iban a volver a pescar, porque de ahí se sustentaban. Creemos que sí lo hacían, pero ya en sus tiempos libres. O sea, ellos trabajaban también. Pablo trabajaba 6 días y luego el sábado reposaba. En este caso los apóstoles predicaban todo el tiempo,
Pero ahí también dice que vendían propiedades para que a nadie les faltara y que siguieran trabajando. O sea, también se les facilitó de que no se fueran a morir de hambre, obviamente. Yo estaré contigo hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Implica muchas cosas, que no los iba a abandonar en ningún aspecto. Por eso dice que grandes personas que tenían propiedades que costaban bastante dinero, las vendían y las repartían para que estuvieran bien todos, ¿sí? Entonces Dios proveerá. Entonces, no quiere decir que ya no vayamos a hacer nuestro trabajo que hacíamos antes, pero el enfoque principal es apacienta mis ovejas. Si amamos a Cristo, debemos amar también al prójimo, como a nosotros mismos, sea cristiano o no lo sea. Y ahí, si lo amamos, es que vamos a querer compartir este hermoso pan, como les dio de un pan y de un pez allá. Eso tiene un simbolismo y un significado muy extraordinario todo eso. Que peces grandísimos, 150 y tantos, muy grandes, y dice que las redes no se rompían. Hay mucho que aprender de todo eso. Voy a dejar el tema hasta este momento. Sé que es un día donde algunos están ocupados, tal vez por el calor, andan por ahí ya en el parque con los chiquillos y todo. Hemos tenido solamente un par de personas que nos han acompañado, pero no ese es el propósito, que quería ser solamente breve, pues como les puedo mostrar mi lista, solamente tendría unos 4 versículos anotados, ¿verdad? Porque quiero acostumbrarme a ir haciendo mis sermones más pequeños, por las razones que también pues debo ser responsable en esto, ¿verdad? De medir mi tiempo, más que no sean tan largos, porque la gente pues se enfada y algunos ya no se van. Pero bueno, entonces aquí vamos a dejar nuestro tema, que fue el tercer llamado, y lo asocié con nosotros porque también se nos olvida y nos quedamos bien comoditos, ya llegamos, ay, nos relajamos, nos tiramos al sofá. Bueno, yo no lo hago casi, aunque cuando lo hago ya, si me pongo a ver alguna película que están viendo por ahí o algo, me tiro al sofá y ya no la veo porque me duermo. Si voy al cine casi pasa lo mismo. Casi soy muy malo para estar sentado y ver la televisión porque me duermo. Entonces, ese es precisamente lo que pasa cuando se nos olvida estas cosas que son esenciales. Es un trabajo diario, si es posible. Es un trabajo diario. Si no lo hacemos literalmente por las calles o en el trabajo o algo, ya con que a alguien le hablemos, le compartemos un folleto o algo, pues ya es ganancia, ¿verdad? Así que me dio gusto tenerlos conmigo, a los poquitos que se conectaron hoy, y pues vamos a seguir adelante, no vamos a desmayar, sea mucha la miel, sea poca, sea uno, sean dos, o los que están aquí, en este tema se quedará en el aire y lo mirarán muchas personas tal vez más adelante cuando Dios lo determine, y será de gran bendición con hoy. Así que lo dejamos aquí, todo lo que haya sido edificante, como siempre digo, la honra y gloria para el único que la merece, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el cual nos llamó para rescatarnos y nos ha impulsado también, nos ha mandado a que ejerzamos esa gran comisión de ir y hacer discípulos, de apacentar sus ovejas, sus corderos. Así que ese es nuestro trabajo y gracias a Dios por ello, que pues somos simplemente instrumentos en sus manos, útiles a su ministerio, esperando pues también que Él nos perdone en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestra irresponsabilidad a veces de hacer mejor las cosas, ¿verdad? Pero que no quite esa chispa de querer estar a su servicio, porque eso sí sería ya un trastorno, ¿verdad? Que ya vaya perdiéndose esa voluntad de hacerlo. Yo que siempre es mi pasión de hacerlo, ojalá que nunca vaya a suceder eso, que Dios quite o limite de mí el poder estar a su servicio, porque pues sería también mi ruina, ¿verdad? Espero que no sea así. Así que gracias por haberme acompañado, a los que estuvieron por ahí. Tenemos ya ni me acomodé acá, ¿verdad? Fueron algunos pocos: María Mendoza, nuestro hermano Nelly Cortés, tenemos a Carlos Pavón, que también nos acompañó. Así que gusto de haber estado con ustedes, gracias por acompañarme, que Dios los bendiga, y pues que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Nos vemos sábado a las 10:30 de la mañana, si el eterno Dios lo permite, ¿ok? Paz a vosotros.